está con otro man en el club. Ah, Y yo, "Weón, ¿cómo así?" Me dice, sí, marica, ella, mientras nosotros jugamos, ella está con otro man. Y entonces, claro, marica, era un man que ya había conocido en un concierto de estos de rock en español que a mí no me dejaron ir. Y entonces mis amigos empezaron, no, marica, es que eso es como la canción de Hombre de Devuélveme a mi chica. Ay, vamos a darle a ese marica. Y entonces tenía yo dos amigos que eran súper tropeleros. Yo siempre he sido súper calmado y esto, pero ese man, marica, agarremos así, man, allá en las canchas de racquetball y lo encendemos, hijo de puta. Bueno, compadre, todos los que nos siguen, ¿cómo están? Esperemos que se la estén gozando. ¿Y cómo estás, compadre, vos hoy, antes de que empecemos a hablar de cuál es el tema que vamos a tratar en este episodio de hoy? Bien, compadrito, feliz año. Regresamos con nuestro super podcast Tour 80, ya 2026. Esto es un hit, o sea, estamos empezando grabaciones en nuevo año. La gente todavía pensando en diciembre 45 y nosotros ya trabajando. Es que esto está monetizando, pero pucha, hay que meterle la ficha. En forma, vinimos con cambio, lo estábamos hablando ahora. Hoy estás con una indumentaria diferente a la que has manejado todo el tiempo, sin tus tradicionales gafas. La chaqueta, te iba a contar, la chaqueta y la camisa, vamos a hacer como una especie de ¿cómo se llama eso? Donación, no, cuando la gente, ¿Una subasta? como una subasta de Tour 80 para nuestros fans y nuestras fans que se quieran quedar con la chaqueta la chaqueta, las gafas y la camiseta de Guns N' Roses. Vamos a ver si alguien ofrece más de 100 o 200 pesos por el Neki, pero bueno. Pensamos que el capítulo de hoy queríamos dedicárselo específicamente a eso, a cómo fue la onda musical que nos marcó y básicamente eso, tendencias musicales y grupos y artistas que nos marcaron en todo lo que tiene que ver musicalmente. De acuerdo, compadrito. Yo creo que la música es un tema que era inevitable no tocarlo en nuestro podcast. Independientemente, digamos, que de los gustos musicales que tengamos hoy en día. Pero digamos que yo siempre he sentido, lo hemos hablado muchas veces en nuestras profesiones, la música le pega mucho a las historias. Muchas veces construimos historias con la música. Entonces, yo creo que la música delinea un poco tu infancia, tu adolescencia, marca ciertos momentos de rebeldía, te pega cuando el amor no te está llegando, cuando el amor te está dando duro en el corazón, ahí llega una canción y te friega. Entonces era, yo creo que inevitable que no habláramos de la música de los ochentas. E incluso, yo creo que nos vamos a atrever a hablar de música de los ochentas, y noventas, de esos inicios, de esa adolescencia, nos vamos a correr un poquito, pero es válido. Entonces, pues nada, esperamos que disfruten este nuevo capítulo de Tour 80. Bueno, ¿con qué canción empecemos? Esto es como dos DJ. ¿Con qué canción arrancarías la rumba de este capítulo? Bueno, yo no sé si canción o no, pero más o menos como el género, vuelvo y lo digo, yo soy del Valle, igual que vos, pero a mí me tocó un poco como la cosa, un poco como sentirme como bicho raro, porque pues todo el mundo en Palmira de Cali se la gozaba la cosa de la salsa, el merengue, el vallenato, toda la cosa, y a mí no me gustaba tanto, yo me sentía como mosco con leche todo el tiempo, pero me acuerdo de la salsa pegaba sí o sí por las minitecas y todas las cosas. Entonces, como que el auge, bueno, yo no sé, había una cosa que era como un merengue, no sé si te acuerdas de una cosa que se llamaba María Teresa y Danilo. Era una salsa, pero era espectacular la canción. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Uno se viste de traje. No, tremenda canción, güey. Todo el tiempo lo oía sonar en las minitecas y toda la cosa, y como te digo, no era mío, yo no me lo gozaba, pero todo el mundo era feliz con esa vaina. ¿Alguna que vos recordés? ¿Algún ritmo, canción o artista específico? Marica, estabas hablando y pensé en dos géneros muy chéveres que nos tocaron en los ochentas y como ese paso entre los 10 años, los 12, entre los 12 y los 15, y era el furor del merengue como tal,
Te voy a hablar de los dos géneros, del merengue y de una cosa que hoy en día me sigue encantando, pero digamos que eso se ha ido transformando porque hoy en día es la electrónica, pero en esa época no se le llamaba electrónica, se le llamaba high energy. ¿No era House? High energy arrancó luego que era una mezcla con house, pero el high energy venía de las discotecas y de los DJs italianos como tal. Y eso llegó, marica, y esto era todas las minitecas, o sea, íbamos a minitecas, los chinos, los pelados, iban a minitecas y poner esta música y pero muy bacano. Salir a bailar, esto era una berraquera, porque no era, uno no, como que no era un parche de salir a bailar con la peladita que te gustaba como uno solo, sino que uno que tenía que salir como en grupo. Entonces se armaban filas en las fiestas, me acuerdo. Entonces era fila de hombres y fila de mujeres y vos te ibas pegando a la fila y la fila cruzaba de pronto toda la fiesta o la casa o el club o donde fuera. Y era un ritmo muy bacano, era una mezcla como de house, techno también, eh, pero era una putería. Probablemente para que la gente entienda un poquito, por temas de derechos no podemos poner nada de esto aquí, pero por ejemplo, Gigi de Agostino, que es muy famoso hoy en día, esa música, él tiene una mezcla entre house, techno y un high energy que era en esa época. Gigi de Agostino es mucho más de acá, es hace por lo menos unos 20 años yo creo, pero era ese tipo de música, era una berraquera. Y te concluyo para no alargarme y era el merengue me encantaba. Hermano, todo lo que era Sergio Vargas, La Quiero a Morir, pero era, o sea, esto era, Mauricio, si uno no salía a bailar eso con la vieja que uno le gustaba, uno estaba cagado. O sea, cuando estas canciones sonaban, uno tenía que ir a buscar, uno no bailaba con cualquiera, yo no sé si te pasó, pero uno, estas canciones eran como tan profundas, ese merengue, que uno salía a bailar con la vieja que uno le gustaba como tal. Había una que me encantaba como anécdota, y era un merengue que se llamaba, la voy a tararear porque el nombre ahorita no recuerdo, pero era una raqueta que decía, tarareaba como, por favor, le permite a su novia bailar, de la fiesta ya este es el final, no te alejes de mi lado. Compadre, esto sonaba y uno iba a buscar a la vieja que tenía novio o que a uno le gustaba y no te paraba bolas para uno sacarla a bailar. Mm, ok. ¿Cómo te fue con vos con el merengue y eso? Pues porque vos no sos muy salsero, ¿no? No, 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 no realmente. Así que incluso me hablan de canciones y artistas y letras. Yo me quedo como. Pero me acuerdo que había uno que no me disgustaba. No, no es que me la pasara oyendo esa canción o algo así. Pero es que eso era muy pegajosa. Era un grupo que yo creo que era como de dominicanos que vivían en Nueva York y tocaban desde allá y toda la cosa. Que se llamaba Proyecto Uno. Claro, uff, demasiado buenos. Sí, esos tenían una vaina que era una buena. No me acuerdo cómo se llamaba, pero decían. Me dejaron flat o alguna vaina así. Eran muy buenos. El clásico de ellos con el que se volvieron famosos fue está pegado. ¿Te acuerdas? Era Sí. buenísimo. Marica, de esos manes creo que ya se murieron como dos, como en un Ah, ok. accidente. Ok. Ellos luego se separaron y los dos, como los dos líderes se separaron y luego uno se murió, pero era muy buen grupo. Tenían otra canción que se llamaba 25 horas al día, vida mía. Era una chimba esa canción para bailarla. Me encantaba ese género como tal. Haciendo un leve giro aquí en cosas, ahora que mencionabas ese ritmo que pues yo siempre lo llamé house, ¿vos te acordás de uno que se llamaba Ritmo de la Noche? Claro, buenísima. Esa sí me gustaba y yo feliz y el ritmo era, el inicio era como muy rítmico, muy, todo el mundo sabía que era como un piano y un por allá como un sintetizador. Esa me encantaba. Y era lo más sencillo del mundo, la letra solo eso, ritmo, ritmo de la noche y creo que no decían más, ¿no? De resto era puro pum 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 pum. Me hiciste acordar con el tema de ritmo de la noche de DJ Bobo, que fueron los duros del house. Es que, pucha, es que no recuerdo ahorita para tararear las canciones, pero DJ Bobo fue tremendo ese man. Realmente él era el DJ, pero cantaban dos viejas espectaculares y ellas eran las de la voz tremendas. Y me acuerdo en esa misma etapa de ese house, aunque ya se estaba comenzando a hablar más de electrónica en ese momento, Safri Duo, ¿te acuerdas?
pam, 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 pam. No, era una chimba, marica. Eran esos grupos que uno, incluso eso ya, pucha, eso ya nos tocó, yo creo que fueron hacia los 2000 que se volvieron súper top esos manes. Pero como que uno viene con esa construcción musical desde esa época del house, del techno, era muy, muy bacano. Sí. Había una cosa que... esto yo no sé si era... Eso no era merengue, ¿no? ¿Cómo era esta cosa del general? ¿Te acuerdas de eso? El meneíto. Yo creo que el general eso era como, yo no sé si era un reggae o era una champeta, pero ese man fue re famoso. No, claro. Esa sí fue una tendencia. Eso sonaba en todas las discotecas. Sí, no te diría yo que era lo que me gustaba de toda la cosa, pero es que era imposible que no pusieran eso en la radio, en los 15. Él era como, si no me equivoco, era dominicano y hoy salía como su traje de general, como en las playas, unos videos súper caseros en esa época, eh, pero era muy, muy duro. Bueno, hablando un poquito de ese género que nos tocó ya, pero eso venía de los 70s. Bob Marley era una chimba, lo ponían en, pues, pucha, eso sonaba. Cali siempre ha estado muy conectado con esa onda reggae, con el tema sanandresano, como con esa onda. Y uno en las discotecas siempre sonaba, o en los bares sonaba un reggae de Bob Marley, Sí. eh, Buffalo Soldier, ¿cuál era? No Woman No Cry, Jamming, no, o sea, De era todo. muy I Wanna chévere. Love You, ya, no, de todo. Sí, exacto. No es que fuera como muy de los 80 porque venía de antes, pero sí que Exacto. definitivamente marcó. No, Bob Marley fue genial. Que entre otros le sacaron película hace como un año, vi la película, un año y medio creo, película sobre él. Yo no la he visto, ¿qué tal? Buena, buena, me gustó, me gustó. Me parece que pasó desapercibida, weón, y no sé si fue por mala o por esto, pero No, como que salió en cine, se perdió al mes, ya uno creo que está en Max, en HBO, no recuerdo, porque la vi ahí. creo que sí. Brad Pitt era el productor general, pero, marica, la verdad, no sé, como que no me llamó mucho la atención, por ejemplo, en comparación con la de Queen, Bohemian Rhapsody, que me encantó la película. Obviamente Queen me fascina, weón. También grupos setenteros, pero escuché muchísimo, muchísimo Queen. De los primeros CDs que tuve fue el concierto de Wembley de Queen. No, eso era una chimba, marica, era una putería. Cambiando un poquito de género, no sé a vos, pero a mí me gustaba muchísimo el rock setentero. Escuché muchísimo Chiquitico. Te cuento que Chiquitico, o sea, Chiquitico es que tenía 10 años, y marica, y compraba los long play de Iron Maiden. Ah, ok. Y esto era un caos en mi casa porque mi mamá, pues todas las portadas de los discos de Iron Maiden son como medio diabólicas, hay una calavera, es una mano de referencias no a Dios, sino al diablo y a la brujería y una cantidad de cosas. A mí me encantaba Iron Maiden. No me preguntes por qué, no recuerdo hoy en día. Hoy en día digo, pues chévere Iron Maiden, pero yo no compraría un disco de Iron Maiden. Me encantaba. Y eso fue muy chiquito. Ya luego, en la época de colegio quinceañero, escuché mucho rock, me encantaba cosas que venían de esa época y atrás, como te decía, Queen, Led Zeppelin me encantaba, The Who me encantaba, Pink Floyd, tengo por ahí un par de canciones que todavía escucho, no eran mis preferidos, pero había un par de canciones que me mataban. Def Leppard, el man que se murió ahorita, ¿cómo es que se llama? El rey de la oscuridad, Alice Cooper, no, Alice Cooper era otro, Ozzy Osbourne. me encantaba, tenía cassette de esos manes. Manica, fui muy rockero en mis 13, 14, 15 años, rockero. Tan, 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 tan. Incluso hace poco, el año pasado, fui con un amigo del colegio, fuimos a ver a Judas Priest, como un concierto que se llamaba aquí en Bogotá, como los reyes del rock de esa época. Muy chévere, weón, muy, muy chévere.
Ok, sí, yo creo que tenemos gustos en ese sentido muy iguales. Incluso yo desde niño te escuchaba también los Beatles, cualquier cantidad de cosas de los Beatles, y me la gozaba mucho, igual que todo lo otro que estabas mencionando. Def Leppard, creo que eso marcó mucha generación a la lata. Mick Jagger, solo y con los... Los Rolling Stone era una chimba, marica, Y lo sí. que, lo que decís de Iron Maiden a mí me pasaba, a mí me gustaba mucho porque las portadas de los discos eran súper atrapantes. Los de Kiss. Kiss era una putería. Sus trajes con sus zapatos y como en unos fondos todos raros, como parados encima de Marte o alguna huevonada así. Entonces yo realmente era más como con la cosa hipnotizada de ver los covers de los discos, más que de las canciones porque no entendía mucho de qué iban algunas de las canciones y toda la cosa. Y ya luego ya después empecé a seguirlos y sí me gustaban las canciones de ellos. No todas, pero sí, ya había unas cosas muy bacanas de ellos. Y el performance de esos manes, weón, era una cosa como Gato, el de la lengua, el de yo no sé qué. Uno decía, con esos botines, weón, así de 2 metros. Eso era muy salvaje. Eh, que incluso mi mamá jodía mucho con eso. Mi papá, pues no, yo no sé si se enteraba de esos temas, pero mi mamá que estaba ahí como al tanto de lo que uno estaba mirando en el día a día, sí, todo eso era como diabólico y eso, pero digamos que no, como que fregaba, pero me dejaba como escuchar como esa música, como tal. Pero Ok. Kiss, muy bueno, bueno, muy bueno. Incluso hoy en día uno lo escucha y todavía es, de esos grupos que pues marcaron nuestras generaciones como tal. Me acordé ahorita, son un poquito más acá, pero están como en esa onda rockera, Bon Jovi y YouTube, tremendos también, weón. Los dos violentos, eso y Pet Shop Boys. Me gustaba, sí, 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 fui muy de esa época, no era muy fan, pero tenía canciones muy chéveres. Sabes, por ejemplo, que yo hablo de esto y la gente es como, ¿qué? No. Fíjate que a mí Michael Jackson me gustaba, pero a mí no me mataba, weón. Sí, sí, a mí como que no, pues sí, era un monstruo y fue el rey le decía el rey del rock, del pop, perdón, del pop. Pero a mí sí me parecía chévere, Thriller y eso, pero que yo escuchara a Michael Jackson y dijera, uff, no, qué chimba, no, yo me quedaba oyendo otras cosas, de verdad que me quedaba oyendo Kiss, me quedaba oyendo, no sé, merengue, otras cosas, a mí Michael Jackson pues, fue chévere y pucha, esto creo que soy de los pocos que dice esto, porque normalmente la mayoría de la gente dice, weón, ese man era un putas y las mezclas y su tono de voz y sus coreografías, pero no me mataba. ¿A vos? Digamos que se tiene que admitir que el tipo era violento y era todo un performer, eso sí, sin duda alguna, y pues todo el éxito de Thriller y todo lo de Beat It y toda la cosa, pero sí, realmente yo como que yo decía, no, me gustaba mucho más YouTube, no era mucho como de la personalidad de él, y lo mismo me pasaba con Prince, yo incluso en ese momento cuando era niño, y ahora incluso yo sé que Prince era violento artista, pero lo que él cantaba, con excepción de dos o tres cosas muy particulares, no es que fuera como que yo dijera, uy, voy a escuchar Prince, voy a escuchar Michael Jackson. No, realmente no, pero pues sí, indudablemente eran artistas violentos. De niño yo no supo apreciar, yo lo oía sonando por ahí, la gente hablaba de él y yo como que no le paraba bolas y ahora no lo supo apreciar para nada y ahora es todo lo que oigo todo el tiempo, David Bowie. Tenés toda la razón. ¿Sabes qué me pasó con David Bowie? Weón, lo vine a apreciar hace unos años, weón. No, en esa época a mí no me mataba la música y ¿sabes qué me empezó a gustar de David Bowie? Cuando empezaban a meter en las bandas sonoras de las películas canciones de él que yo decía, ¿esto es de este man? Y yo, puta, hoy en día tengo en mi listado de Deezer y Spotify, tengo mucha música de ese man, la escucho muchísimo, pero en esa época, en los 70s, en los 80s, 90s, no lo escuchaba, la verdad. Me vino a gustar ahorita, yo creo que hace 10 años por lo menos, y me encanta, y lo escucho con gusto. Mother Love me encanta. Héroes, Heroes, me Heroes, encanta. O sea, Heroes. de esas canciones que uno dice, este es un artista el hijo de puta. Sí. Pero, marica, yo no sé por qué en esa época a mí no sé, no. Fue el cine el que me trajo David Bowie a mi gusto musical como tal, güey.
Y el tipo tuvo, igual que los Beatles, tuvo una época alemana. No sé qué es lo que pasaba con los ingleses de esa época, que tenían que ir a hacer cosas en Alemania. Creo que si pegaban en Alemania era buen indicativo de que podían lanzarse al resto del mundo. Entonces David Bowie en los 70s a finales o a mediados, él tuvo una época alemana, donde se fue y hacía giras allá y grabó discos. Entonces ya había sacado Heroes, y entonces lo que hizo fue sacar un disco, no me acuerdo si es un disco o varias canciones, en alemán. Las mismas suyas, pero en alemán. Entonces una muy famosa de él es Heldin, que es la versión alemana de Heroes. Y otras más, tiene más. Yo la he escuchado, sí, 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 la he escuchado. Y sí, yo lo redescubrí hace unos 16 años más o menos, no hace mucho tiempo realmente. Y es violento, de verdad es que violento artista. David Bowie tuvo una vida, o sea, al límite, ese man vivió todo, o sea, hasta en algunos momentos fue travesti, le gustaban fue homosexual también y luego no, salía con unas viejas espectaculares, o sea, tuvo una vida de excesos, que uno dice, wow, o sea, wow, tremenda. Estuvo en películas de cine. Estuvo en películas, claro. Fue muy famoso su matrimonio con esta modelo morena, Ayman Iman. Y no, el man que vivió, disfrutó su vida realmente. O sea, Ya que estamos hablando de ese rock en inglés, que indudablemente podremos seguir hablando, pero sin parar sobre eso, sin parar, porque pues güey. en fin, hay que mencionar, yo creo que eso sí que nos marcó a todos con en su momento, porque no existía, y de la noche a la mañana, voy a decir yo, 84, 85, 86, tal vez 87, empezó a hablarse del rock en español, y hágale, sonaba por todos lados de todo. Demasiado bueno, güey. Lo que yo recuerdo mucho, por ejemplo, creo que dos cosas que venían importaditas directas y fresquitas de España. Hombres G, sobre todo con Devuélveme a mi chica. Toda la mierda que se involucraba, toda la cosa de que decían, uy, marica, decían, están diciendo marica en una canción y la están pasando en radio. Toda la Sí, cosa como la tremendo. pena ajena, pero era bacano oírle. Luego además le sacaron película y todo el mundo fue a verle. Ellos hicieron como 2 o 3 películas, pero tremendas. Suéltate el pelo, devuélveme a mi chica y no sé si hubo una tercera, la verdad. Esas dos. Con eso tuvieron. Es que ellos marica, eran músicos, no. Pero tremendo grupo. O sea, qué salvajada. Yo voy podemos ahí como extendernos obviamente, pero el tema del rock en español fue una cosa que llegó a Cali y generó un tema de rebeldía, uno estaba esto era más noventas, más finales de los 80 y pico, como un 87, 88, y empezó esta ola como de género de rock en español. Voy a nombrar varios y me dices si los escuchabas, si te gustaban y te cuento un par de anécdotas. En mi caso, esto empezó a pegar en Cali, era Hombres G, obviamente, que todos llegaron al tiempo de España. Llega de Chile Los Prisioneros, que esto era una cosa de ¡ah! A la mierda los papás, yo quiero salir, quiero beber, quiero drogarme. O sea, esto era un caos total. Hombres que era un poco más romántico, también como, digamos que era rebelde, pero era como una especie entre los Beatles y los Rolling Stones, que eran todos diabólicos y la droga y eso. Toreros Muertos, que era español, que era una putería. Toreros, Mi agüita amarilla. uff, esto era un totazo. Y imposible, bueno, no agregar de Argentina, obviamente, Miguel Mateos y Soda Stereo. Uf, sí. Yo creo que, yo no sé si en esos 5 se me sale alguien, pero creo que esos eran los top de esa época. Sí, exactamente. Yo de verdad no me gusté, me pasaba lo mismo que con Michael Jackson, y con Prince, respecto a Los Prisioneros. Yo la verdad incluso yo veía eso y yo le decía a toda la gente y se ofendían, marica, sí, entiendo, están cantando en español y definitivamente no es salsa ni merengue, pero yo no diría que eso es rock. Y todo el mundo, no, pero ¿cómo así? Que el rock, que la rebeldía, que están protestando. Yo lo veía más como una especie de música de protesta, a los Silvio Rodríguez, pero un poco más versión jóvenes. Yo nunca pensé que eso fuera rock y no me mataban sus canciones, pero indudablemente marcaron toda una etapa ellos. Y en Argentina, pues pucha, o sea, Soda Stereo, ya lo dijiste, y Miguel Mateos, pero antecitos de ellos o al tiempo de ellos yo supe, pero el tipo, yo supe al mismo tiempo que supe de ellos porque llegó en ese momento a Colombia, pero el tipo venía ya 25 años, desde mucho antes dando lata, Charly García. Totalmente, sí. No voy en tren, voy en avión. No, Charlie, tremendo, tremendo. Y te voy a decir algo. Nosotros en Colombia conocimos a Charly García
porque en los ochentas se hizo una telenovela con Carlos Vives que se llamaba LP, Loca Pasión, y este man era un rockero y ellos adaptaron todas las canciones. Carlos Vives cantó todas las canciones de Charly García en esa época. Marica, nadie sabía quién era Charly García aquí en Colombia. Y este man empezó a cantar No voy en tren, no voy en tren, voy en avión, No quiero volverme tan loco, era una chimba. Todas las hizo Carlos Vives, entonces uno empezó, ¿esto de dónde viene? Claro, era Charly García de Argentina y es en ese momento en que empieza a llegar toda esta ola musical. Además, que es una ola musical que es setentera, realmente este man viene cantando desde los 70, weón. Hay un grupo argentino también, no sé si lo recuerdas, Sui Generis, con Canción para mi muerte. Todo esto es 70, güey, y estos manes vienen desde esa época, sino que uno le empieza a llegar como en los 80. Ya después, pero los argentinos ya vivían esa vaina desde comienzos de los 80, mucho antes, sí. Yo creo que los argentinos en el tema del rock son como los brasileros en el tema narrativo, en el tema de las telenovelas. Nosotros hablábamos de, no sé, homosexualidad, perder la virginidad antes del matrimonio y los brasileños lo habían contado 20 años atrás. O sea, esos manes eran súper top, o sea, los argentinos eran adelantados en la música latinoamericana, obviamente. Veníamos hablando de Charly García, rock de los 70s, 80s, Sui Generis. Correcto, y como los argentinos sí estaban un poco más a la Sí, vanguardia, fueron como innovadores en ese sentido, porque ellos ya vivían ese rock y toda esa cosa desde... no, sí, nosotros lo vimos como a finales de los 80, más bien 90s. Yo creo que tenía 12 años cuando empezamos a oír a Miguel Mateos. Total, no, total, es una berraquera. Tengo varias... ¿Te gustaba el rock en español? A mí me encantaba, me encanta, lo escucho muchísimo. Tengo por ahí, mira, tengo discos, casi todos los discos de Hombres G, casi todos los de Prisioneros, tengo los 3 que sacaron, los 3 como originales. Tengo mucha música de rock en español. Sí, sí, sí. Mientras, para mí, mi gusto personal, mientras fuera lo que yo consideraba rock, por ejemplo, lo que ya te dije, yo no creo que Prisionero fuera rock. Aquí en Colombia se empezó a hablar de, no sé si se acordaron de una canción que se llamaba Penélope, Igor y Penélope, no sé qué vaina. Eso yo no pensaba nunca que eso fuera como rock y yo decía, bueno, y también incluso en algún momento hicieron, no me acuerdo si era el concierto de conciertos o el concierto de rock y trajeron a gente de todas partes, todos eran rockeros y llevaron a Colombia también a Montaner. Y a mí me parecía del putas porque Montaner me parece un personajazo, pero Montaner no es rock en español, ¿no? ¿Puedes te acordar de eso? Pero, marica, ese es un tema que tenemos que tocar y es la balada romántica en los 70s, 80s. Era una berraquera. Si querés ahora hablamos del tema. Ricardo Montaner me encantaba. Hoy en día no. Hoy en día siento que pues ya es un productor, está más allá. Pero tenía unas baladas muy salvajes. Te voy a incluir ahí a Franco De Vita. Franco De Vita todavía tengo los cassettes de ese man. O sea, es que eh, a uno le pegaban todas las canciones. O sea, si uno estaba enamorado, Franco De Vita te gustaba. Si uno estaba despechado, Franco De Vita te pegaba. Si a uno le gustaba una vieja, Franco De Vita tenía una canción para eso. Si uno estaba, si la mejor amiga de uno estaba enamorada de uno, Franco De Vita tenía una canción para eso. O sea, este man, o sea, te voy a decir algo. La otra vez le decía a mi esposa de conciertos que me gustaría hoy en día, cincuentón, ir a ver eso es a un Franco De Vita. Me lo gozaría como tal. Por ejemplo, hace 2 años o el año pasado, sí estuvo Hombres G acá. Se presentó con los 40 años de su primera gira. Marica, nunca había gritado tanto en un concierto como el de Hombres G y Enanitos Verdes. Se nos olvidó Enanitos Verdes. Enanitos Verdes, sí. Marica, que se murió el líder hace como 3 o 4 Sí, años. Marciano, más joven, ¿no? 60 y pico de años. Venía con muchas enfermedades, muchas cosas. Sí. Una vida muy, muy salvaje. Disfrutó todo, pero tremendo grupo también, argentino también.
Lamento Boliviano, Mi primer día sin ti, no, unas canciones, weón. Ellos tenían una canción, los Enanitos Verdes tenían una canción muy bacana que para mí, yo me la pasaba enloquecido con esa canción y yo oyéndola una y mil veces, que era El extraño de pelo largo. Me encantaba, weón. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. No, era una chimba. Pues como 4 años me entero, y me entero no, la vi, y se puede encontrar en YouTube para que el que quiera. Que esa canción de hecho era un remake de ellos, de otro grupo que no sé si era también argentino o chileno, no sé qué vaina, como de los 60s. Entonces es lo mismo, se llama El extraño de pelo largo y es otro grupo y es la misma tonada. Hicieron como un remake, no joda. Era un remake, la canción es más vieja, es como 20 años más vieja de lo que ellos cuando la hicieron el release, cuando la lanzaron, y es la misma, casi la misma bonada, no tan rockera, pero casi la misma tonada, y vos ves ahí el video en blanco negro y la huevonada, y bailándole un poco como si fuera un twist, así es como lo bailan. Sí, no era original de ellos, era un remake. Una pregunta, como una especie de paréntesis. ¿A vos te gustaba las baladas setenteras románticas como Rafael, Julio Iglesias, todo esto? No realmente, creo que solamente me gustaba una canción que era Nino Bravo, Muy bueno. que él tiene una canción. Un beso y una flor. Exactamente, es la única que me gustaba de esa época. Tremendo cantante. Marica, yo era muy fan de... No, Rafael me moría. O sea, es que yo digo, a veces me mamo gallo con eso, pero dice, pero ¿cómo no quieren que no sea dramático, nostálgico? Es que crecí con unas canciones. O sea, Rafael hizo películas de Laura. Laura era una vieja que le daba cáncer y se moría. Este man, el cantante Rafael tenía en ese momento como 20 años y apenas se estaba conociendo en España. Pero bueno, esto es una cosa tremenda. Y él tenía unas canciones salvajes. José Luis Perales, de esa época también, me encantaba. Julio Iglesias tenía unas cosas chéveres, me parece que su vida fue muy interesante. Es como un Hugh Hefner de la música. Ese man disfrutó la vida, todavía creo que él no se ha muerto. Ese man disfrutó la vida mucho. No me mataba tanto la música, pero yo escuchaba mucho esa balada romántica, Daniela Romo, Yuri, marica, todo eso, que todo esto es setentas de verdad, setentas, ochentas, me fascinaba, güey. Indudablemente había cosas ahí. En España también, ya, no me acuerdo si eso fue antes o después o durante, pero en todo caso no se hablaba de él como rock en español, pero el tipo ya estaba haciendo su música bastante es como más enigmática, no creo que fuera de esa onda, hagamos rock en español, pero Miguel Bosé, por ejemplo, por la época en que sacó El amante bandido, eso a mí me parecía que era, marica, ¿esta canción qué es? Es como una canción toda misteriosa, lo otro, ta, ta, ta. Amiga, es una belleza es un poema, güey. O sea, amiga. Marica, hoy he cantado muchísimo. Yo creo que he perdido mi existencia. Yo debí ser cantante, weón. Sí, exactamente. Miguel Bosé tiene demasiado. Hoy en día a mí no me mata tanto. Siento que ya. Pero los clásicos de él, uff, es un top, weón. O sea, un top como tal. Eh, en esos recuerdos, te voy a botar dos y me decís si te gustaban o no. Menudo el original, a mí me pareció una chimba, weón, y estaba muy chiquito. Además, mis hermanas, que eran las verdaderas fans de Menudo, les compraban los cassettes a ellas para que los escucharan mi mamá y papá. Y claro, para yo no quedar excluido, ahí el típico meme de un grupo de viejas y ponen a un man ahí a bailar como una hueva. Y era, listo, hagan el grupo, pero metan a su hermano. Marica, ese era yo. Me metían en los bailes de mis hermanas y las amigas a bailar Menudo. Menudo me encantaba más las películas. Súbete a mi moto me parecía lo máximo. Súbete a mi moto. Eso era demasiado top, huevón. Indudablemente sí, marcó generaciones y era como muy top y toda la huevonada. Pero esa generación, esas primeras dos generaciones de ellos, ya luego, pues nada, marica, que es que cumplían 15 años y los cambiaban, no sé, yo los últimos, ya como que uno no, pero esas primeras generaciones del Menudo, teníamos los long play, o sea, era una cosa loca. Y te voy a hablar de
Para mí es un amor platónico de esa época, Alejandra Guzmán. Ah, ok, claro. Uf, mexicana, rockera, eternamente bella, bella. No, o sea, me encanta. Bueno, yo compraba todos los hijueputas cassettes de esa vieja. El bozarrón que ella tenía, toda ronca. Marica, no, a mí me fascinaba. Claro, esta vieja es un poco más, casi llegando a los 90, cuando ella empezó, era un churro, ¿no? ¿No? Una mujer que hoy en día tiene como 63 años, está súper acabada, súper enferma, tuvo una vida de excesos tenaz. Eh, pero, pero me fascinaban sus canciones, weón. Las ponía en el carro en donde pudiera escuchar Alejandra Guzmán, me encantaba. Además, rockera, eh, era una vieja en esa época como diferente, no sé, me fascinaba eso. Y despuésito de ello, un poquito después, vino también Gloria Trevi, ¿no? Con lo de suelta el pelo, ¿no era? Me gusta andar de pelo suelto. Me gustaba también. Más joven, muy símbolo sexual, toda la cosa. Además, también súper rebelde, voy a tener el pelo suelto. Había una de que cantaba, no recuerdo ahorita, que era como, no se llamaba Ángeles o Ángel, que le cantaba al man y el man se había muerto. No, esto era una tragedia, weón. Eh, Marica, me hiciste acordar, es un poquito más allá, pero pensando en viejas de grupos, las Flans. Ah, claro, las tres chicas. Ellas eran españolas, creo. No, eran mexicanas, no controles. La mona me fascinaba, weón. Esto era un espectáculo. O sea, había una medio achinada, muy bonita, la peli chutica, pelirrosca, y la mona era divina, weón. Pero muy marica, la del soldado que se va para ¿cómo es? La trinchera, tras la trinchera yo te olvido, una cosa así. Qué grupo tan bacano, weón. Sí, sí. Bueno, compadre, y aquí creo que ya acercándonos a la hora de cerrar nuestro capítulo especial de esto, que podríamos hacer una segunda parte o algo, porque el tema se extiende. Pero en cuanto a colombianos, ¿recordás alguno que te haya marcado por alguna razón particular? Perdón, te interrumpo, si te da ideas, por ejemplo, lo que yo recuerdo más de esa época, lo escuchamos nosotros por la serie Décimo Grado, pero eso no era de esa época, esa canción era más vieja, la de Ana y Jaime. Buenísimo, eso venía de tiempo atrás, eso era setentero y era una canción súper revolucionaria que realmente a nosotros nos gustó por una serie, Décimo Grado, pero nosotros no habíamos escuchado esa música porque esa música era de nuestros papás. Pero tremenda canción, Ana y Jaime, tremenda canción, súper, súper buena. De esa época me gustaba Estados Alterados, aunque era noventero, era muy electrónico, era como un rock electrónico. Me gustaba, no, o sea, Juanes era chévere en la época en que estaba en Equimosis, ¿era que se llamaba? ¿Equimosis? Creo que era chévere, era rockero, era rockero. Compañía Limitada, ¿te acordás? Compañía Limitada, muy bueno, muy, muy bueno, muy chévere, o sea, muy bonitas las canciones, que eran dos manes, ¿no? Eran dos manes, solo dos tipos, Juan Chipillo. Juan Chipillo, sí. Ellos tenían una, que esa es la versión que hacen, ¿cómo decirte que yo te amo? Uf, esto sonaba y uno se paralizaba, güey. Claro, esa y ya una más rockera, La Calle, ¿no? En la calle, algo nuevo va a pasar. Marica, y sacaron, el último disco de ellos fue Sí lo es. Bam, 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 bam. Era una canción mucho más como electrónica, como no electrónica, más discotequera, pero buena, buena también. Bueno, estaba Mario Duarte, que es actor. Ah, pero eso sí ya es casi 2000, ¿no? 90 y pico, sí, no, 90 y pico, pero fue en la época rockera. ¿Cómo era? Él tuvo una canción famosa. Pucha, ¡ay, qué dolor! Pam, 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 pam. Esa fue la canción que los posiciona a ellos, pero era el hombre rockero en esa época. Sí, 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 sí. Bueno, no, el tema podríamos extendernos mucho, mucho más con eso, pero creo que nos vamos acercando ya a la hora de ponerle cierre a este capítulo, ¿no? ¿O te queda alguna cosa en el tintero? Quiero contarte una anécdota de Hombres G y Devuélveme a mi chica. Oh, Cuando perfecto. empezó
empezó a sonar. Yo no había escuchado Hombres G y Devuélveme a mi chica. Esto lo he contado en segundos en mis chascarrillos de comedia, como vos decís. Eh, Cuando llegó Hombres G, yo todavía no lo había, o sea, yo no lo había escuchado, yo como que no tenía, no estaba como muy pendiente de la llegada de Hombres G. Y yo estaba saliendo, no, era novio de una pelada en Cali. eh, que primero fuimos amigos y luego nos cuadramos, pero estamos resardimos. Yo creo que tendríamos, no sé, 14 15 años, yo creo. Eh, pues marica, esta vieja era socia del Campestre en Cali. Entonces nos invitó a jugar racquetball, que yo en esa época jugaba mucho racquetball. Eh, y nos fuimos con el parche de amigos de la unidad donde vivíamos. Era una unidad de un edificio como tal. Y entonces nos fuimos para allá y ella nos invitó y resulta que, marica, Sandra, que era mi novia, durante todo el día se perdió. Iba y venía y no estaba con nosotros y nosotros como... Entonces, claro, como yo iba con parche puros manes, entonces nosotros, vale verga, marica, nosotros nos metíamos a la piscina, jugábamos raquetbol, pero en medio de eso fue como, marica, pero Sandra, ¿por qué no está? Y en algún momento, un amigo, un gran amigo, bueno, un amigo, o sea, éramos unos culicagados, se me acerca y me dice, compadre, Sandra está con otro man en el club. Y yo, bueno, ¿cómo así? Me dice, sí, marica, ella, mientras nosotros jugamos, ella está con otro man. Y entonces, claro, marica, era un man que ya había conocido en un concierto de estos de rock en español que a mí no me dejaron ir por nada, pues porque no puede ir y punto. Luego fui a todos los conciertos, pero a ese no pude ir y esta vieja conoció a John Man. Y entonces mis amigos empezaron, no, marica, es que eso es como la canción de Hombres G, devuélveme a mi chica, ay, vamos a darle a ese marica. Y entonces tenía yo dos amigos que eran súper tropeleros. Yo siempre he sido súper calmado y esto, pero eso, marica, agarremos así, man, allá en las canchas de racquetball y lo encendemos, hijo de puta. Y yo, pero no, espérate, no. Y entonces empezaron a hablarme de la canción y yo le dije, ¿cuál es esa canción? Pues marica, me fui de allá, ella ni se despidió de mí, está súper X, nos fuimos igual ella vivía en el mismo edificio, marica, y llegamos como al conjunto del edificio y estos manes pusieron la canción, escúchala, weón, claro, y era, devuélveme a mi chica, voy a darle en la cara a ese marica, y entonces devuélveme a mi chica se volvió como un himno con mis amigos y yo, obviamente esta vieja me mandó para la mierda como a la semana, tío, si me gusta el otro manchado, suerte, pero se volvió como, entonces uno la escuchaba y uno era todo despechado, devuélveme a mi chica, marica, marica, y ahí empecé a escuchar Hombres G, y me encantó, o sea, fue una cosa, pero salvaje, yo decía, ¿quiénes son esos manes, weón? Creo que sí, yo no tengo no me tocó pues a nivel así como las fibras sentimentales, ninguna anécdota particular, ni con ese grupo, ni con nada más en general, sino sencillamente fue como llegando la cosa del rock en español y ya, pero sí, indudablemente esos manes cuando llegaron era un furor impresionante, sobre todo por lo que yo te decía al comienzo, llegaban y abiertamente decían marica, ya después uno entiende que era España era diferente, se podía decir coño, marica, y era con otra connotación diferente y uno, pues no sé, como que empezar a entender un poco, en ese tiempo no había internet para que se entienda un poco las cosas. Entonces un poco como que ver que estos tipos eran como, hablaban el mismo idioma de uno, pero al mismo tiempo parecía que estaban como en otro estadio de vida, como un poco más avanzado porque pues no sé, podían hacer muchas cosas, ya estaban siendo rockeros, mientras en Colombia no había un rock, ellos ya estaban haciendo su rock y toda la cosa, y el apellido de este man, que pues era Summers, David Summers, era como que era una combinación de cosas muy rara y definitivamente marcó toda una época. Que además y las historias, weón, total, la historia de Devuélveme a mi chica, el man le pasó. Pues ellos no eran famosos, ellos tocaban en un bar de mierda por allá en Madrid, weón, y eran como los soñadores, sí, y ellos componían la música, y pues, weón, las escuchaban tres personas,
Y al man le pasó, la vieja se le fue con un man de jersey amarillo, o sea, suéter amarillo, en un carro, creo que era un carro blanco, no rojo, no recuerdo. En un Ford Fiesta blanco. Y era él con sus amigos, vamos a darle a ese marija. O sea, dice, no, es que a mí me pasó. Y lo mismo, la vieja lo dejó como a la semana y probablemente está arrepentida. O sea, no sabía que se venía de tanto éxito en la vida. Claro, como anécdota ya personal chiquita, sí me acuerdo, por ejemplo, que yo no tenía ni puta idea qué demonios era un jersey, weón. Y yo oía eso en la canción y yo decía, ¿qué están diciendo? ¿Qué es esto? Y ya después ahora, pues cuando uno lo dice acá, por ejemplo, acá eso no se entiende en Estados Unidos porque la palabra no es jersey, no es jersey, es un jersey. Entonces, peor todavía. Entonces yo no decía, ¿de qué están hablando? Pero no hablaba de un jersey amarillo, sí, porque ellos lo hablan, pues marica, la traducción española de las películas es espantosa, o sea, ellos lo acomodan a su entonación, a su lenguaje. Igualito que lo de hablar del niño pijo, justamente, claro, ya ahora lo tenemos todos claro, incluso en ese momento lo entendimos ya después de haberlo oído la canción por primera y segunda vez, pero cuando se hablaba de un niño pijo, uno decía, ¿qué es esta mierda? Lo entendimos 20 años después, uno decía, ¿qué es eso? No, pues es un gomelo, weón, exacto, es un gomelo de la época. Igual, para no mencionar que cuando ellos hablaban del Ford Fiesta blanco, está clarísimo que estaban hablando de un carro, pero yo sé y me acuerdo perfectamente que el Ford Fiesta no era nada en ese momento en Colombia. No, eso llegó años después. Bueno, el Ford Fiesta llegó, fue pucha, yo creo que fue casi en los 2000. Claro, pero en ese momento uno decía, es un Ford Fiesta, ¿qué mierda es esto? Ford Fiesta. Claro, pero bueno, en todo caso llegó con una ampliada de léxico, toda esa cosa de hombres G y en general de los españoles, que yo decía, uff, marica, o sea, qué bacano porque pues claro, no había internet, nosotros solamente sabíamos lo que decíamos nosotros no decíamos, los gomelos eran en Bogotá y nosotros decíamos los plásticos en el valle, pero no, tú eres plástico. No, ese man es un plástico. Pero pues aquí con eso ya empezamos a ir otra cantidad de cosas que yo me empecé a dar cuenta que el mundo era grandísimo y yo no tenía ni puta idea. Total, weón. Y, marica, yo sé que nos estamos pasando de tiempo, pero estabas tocando un tema muy chévere y creo que Toreros Muertos, que también era de España, también generó una cosa como diferente acá en Colombia. Es que eran unos manes agresivos. eh, eh, el tema de hablar pues, de la orinada, mi agüita amarilla, esto era uno, o sea, uno en un bar, uno coreaba, mi agüita amarilla, oh, oh". Quitaban la música y la coreaba todo el bar, una mano de adolescentes en ese momento, 17, 18, no sé si 20, pero 16, 17, 18 años, cantando una cosa sobre la orinada. Y uno decía, esto era muy, muy, yo no sé si la palabra sea rebelde, pero era agresivo para nuestras generaciones y nos encantaba como esa agresividad. Y obviamente, de nuevo, son españoles, vale huevos, nos llevan 20 años de diferencia o 30. Los manes tienen una canción que el man habla de que él se masturba en la casa de la amiga. ¿Cómo es que se llama? Me acuerdo de la letra, no me acuerdo de la canción, sí. Y uno dice, que esto era demasiado, o sea. Claro, y algunas indudablemente muy básicas y pues por no decir burdas, pero también uno se cagaba de risa, como lo de Pilar no tiene bicicleta. Ya están aquí los toreros muertos, muertos, muertos. Y además salían en los conciertos, salían bebiendo. Era como, weón, estamos aquí, nos vamos a morir y nos importa un culo lo que pase. O sea, era como un mensaje muy, muy, muy directo. Mientras los prisioneros hablaban de Latinoamérica, de Sudamérica, de los 80s, del imperio contra nosotros, las industrias, los hombres que hablaban del amor, estos manes llegaban y vamos a drogarnos, o sea, una cosa que a uno le llegaba y era un mensaje muy directo, o sea, por radio uno quedaba como, huevón, eso está muy heavy, o sea, muy, muy del putas, porque probablemente era el mismo mensaje de Iron Maiden y toda esta gente, pero no lo entendía, en mi caso, yo lo entendía en español, güey. Y se iban de frente con otros temas, como pues la muy basiquísima Pilar no tiene bicicleta, pero tiene un buen par de tetas. O sea, ahí sí era. Yo me acuerdo que nosotros la montábamos a las amigas tetonas del colegio con esa canción. Huevón, yo tenía prohibido cantar esa canción en mi casa porque mi hermana mayor se llama María del Pilar.
Entonces, donde yo, marica, un día me dio por hacer el chiste y mi mamá me agarró a chancleta y me dijo, puedes cantar todas las canciones que te dé la gana, pero esa, donde estás ofendiendo a tu hermana, no la puedes cantar. Y yo, ok, Tirano tiene bicicleta, no la podía cantar. Sí, no, esto es indudablemente era como con una vena de eso, ¿no? Un poco de pronto agresividad, si se le puede llamar así de alguna manera, pero también un poco como de innovando diferente, como rompiendo moldes. Yo creo que la palabra agresividad, yo no sé si ellos fueran en ese momento conscientes de esa agresividad, pero era simplemente, marica, eran originales, eran audaces, era de lo que querían cantar. Compadrito, si te dieran la oportunidad de ir a un concierto, no importa que estén vivos o muertos, te dijeran, bueno, mañana puede ir a un concierto, escoja el grupo que quiera de su 80s, 90s, si querés ir a Taylor Swift, no importa. Si te dieran la oportunidad, ¿cuál escoges? Yo iría a uno, iría a YouTube, indudablemente, pero si tuviera la opción de nombrar una segunda alternativa, escogería a Aerosmith. Me gusta, sí. Y de hecho, yo hice planes el año pasado para ir a verlos acá con mi esposa y se compraron las boletas y toda la cosa y el concierto iba a ser como 10 meses después de comprar la boleta, es decir, con un huevo de anticipación y empezaron a postergarla, después de haberlas comprado, la postergaron como un mes y luego dijeron que se postergaba 3 meses más el concierto, nosotros como que no entendimos y finalmente llegó un tiempito después, como una semana después, o sea, como 4 meses después de haber comprado originalmente los tiquetes, llegó una notificación diciendo que formalmente ya quedaba cancelada, ya no más pospuesto, sino cancelada, porque el tipo, después de varios años de andarse jodiendo la voz, y no sé si las drogas o qué, todos excesos o qué cosa, el tipo definitivamente perdió la voz. Entonces ya no están haciendo tour más para nada. Y ahí quedó. Entonces ya yo estaba muy contento porque decía, pucha, por fin ya después de viejo, ya casi 50 los voy a ver. Y no, ya me quedé sin verlos. Y el tipo, esa es otra cosa que nos marcó mucho, a mí me marcó mucho en la época de lo que estamos hablando. Crazy, Amazing, todo. Muy buenas, marica. Además, los videos eran una chimba. Painted Black. Painted Black es una que la sacaron en la época de tan, 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 en la época de la crítica a la guerra del Vietnam. No, es una cosa salvaje, weón. Qué canción tan hijo de puta. Rolling Stones. Perdón, sí. Confundí ahí. Sí, es Rolling Stone, tienes toda la razón. Pero bueno, Aerosmith. ¿Vos, entonces? ¿Algún otro? Pues marica, voy a meter ahí un comentario y es que los videos de Aerosmith tienen a uno de mis amores platónicos que es Alicia Silverstone, la mona que salía en los videos de Crazy Amazing. Bueno, esa mona la sigo, además tiene nuestra edad, hoy en día tiene 50 años, no, sigue siendo una mamacita, y en ese, puta, eso era súper, o sea, yo creo que uno veía esos videos, que eso fue MTV los que nos metió el tema de los videos, que se acabó justamente este año, en el 31 de diciembre, mandó el último video, pero fue eso. A nivel de conciertos, que yo digo, vivos o muertos, me encantaría estar en un concierto de The Doors, me fascinaría, y como tal, ver a Jim Morrison, puta, toteado, cantando todas las canciones, porque me fascinan, o sea, su historia, su vida. Y una segunda alternativa, como vos decías, voy a mandar una alternativa viva para no ser tan trágicos, que me gustaría ver, que yo digo, sería fantástico verlos. No, mentiras, voy a irme por otro muerto. Elvis Presley. Me encanta la música de Elvis Presley. Sí. Pero me fascina, weón. Tengo varios CDs del man, tengo el último concierto en el Long Play, lo tengo de Las Vegas. Pero me fascinaría ver a ese man en concierto, weón. Bueno, buena elección. Bueno, compadre, pues nada, no, el tema da para que le hiciéramos una segunda y un tercer capítulo. Vamos a quedar hablando 3 capítulos más. Hay mucha música, sí. Un buen compilado, muy somero, muy a grosso modo.
de la música que nos marcó. Así que pues bueno, esperamos que que ustedes se lo hayan gozado. Definitivamente nosotros sí, yo mismo, como les estoy diciendo, yo haré un segundo capítulo y un tercero de esto, porque es inagotable el tema. Pero pues muchas gracias, compadre, por compartirme tus anécdotas y gracias por oír las que yo te eché que no fueron demasiadas. A ti, compadrito, siento que no, nada, de verdad, hay más temas. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos sacar como que lo hablamos, pero no lo hemos hecho, pero como un listado de las películas, por ejemplo, que hablamos en los capítulos anteriores, y un listado también de la música, si la gente, porque la gente muchas veces puede que nos escuche y diga, ¿quién es? No sé, esto puede ser una pendejada, pero ¿quién es Elvis Presley? Wow, hay una película de man. ¿Cómo así que Queen? ¿Quién es Queen? Pasa, o sea, tenemos hacer un listadito y hacemos unos shorts como diciéndole a la gente, miren, hablamos de esto en los capítulos. Muy buen el capítulo. Arrancamos el año con toda arriba. Creo que tenemos un problema y es que definitivamente nuestros 30 minutos no están tan concentrados. Por ahora, en 2026 no lo logramos. Vamos a ver si en 2027 logramos hacer podcast de 30 minutos. Pero igual, ahí tenemos como 3 o 4 fans que nos siguen, nos escuchan. Por favor, síganos en nuestras redes. Ahí van a aparecer. En la vecina, 50 State of Andrés. Pronuncialo vos, bueno, que mi inglés es pailas. 50 States of Andrés. Síganos, denle like, denle compartir. Y nada, nos vemos en el capítulo 8. Venimos con todo este año, pucha. Bueno, que así sea, nos gozaremos el siguiente. Que desde ya que vamos a tratar de ver cómo también lo comprimimos, porque creo que con ese también nos vamos a extender. Así que pues bueno, nos lo gozaremos en su momento y muchas gracias por escucharnos. Chao, compadre. La palabra compresión no es para nosotros, pero bueno. No nos aplica. Amigos, nos vemos. Un abrazo, compadrito. Cuídate, nos vemos en el siguiente capítulo.